El infantilismo espiritual es un término que no aparece en la Biblia, no aparece, pero el pasaje que recién leímos nos dice que hay un tiempo en el que el creyente se puede llegar a comportar como un niño en lugar de como un adulto. Y esto es algo en lo que todos los que estamos aquí hemos caído en algún momento de nuestras vidas. Y algunas de las evidencias que demuestran que nos estamos portando como niños espirituales son las siguientes: hacer berrinche cuando las cosas no salen como lo esperabas, culpar a otros de tus errores, no hacerte responsable por tus propios actos, divulgar discriminadamente la información que otros ponen en ti o te confían, negarte a compartir con otros lo que Dios te da, hacer comentarios denigrantes de otras personas, creer que lo merecemos absolutamente todo, murmurar a espaldas de alguien más, buscar pelear con los demás en lugar de buscar la paz con todos, fingir que alguien te cae bien cuando en realidad no lo tragas. Y la lista podría seguir todo el tiempo que nosotros vamos a estar en este lugar. Por esta razón, en esta mañana vamos a ver los mitos y las realidades sobre el crecimiento espiritual. También veremos las leyes de Dios en cuanto al crecimiento espiritual y, sobre todo, cómo podemos acelerar nuestro crecimiento espiritual. Número 1, vamos a ver los mitos y realidades sobre el crecimiento espiritual. Mitos y realidades. Primero, mito: el crecimiento es automático. Este mito nos hace creer que lo único que tú y yo tenemos que hacer es entregar nuestras vidas a Jesús, y después todo lo demás sucederá de manera natural. Que tú no tienes que hacer algo por ti mismo para crecer espiritualmente. Y no hay algo más erróneo que eso. Entregar nuestras vidas a Cristo es el primer paso, y después viene, con la ayuda del Espíritu Santo, el crecimiento espiritual que podamos tener en la vida. Ahora, ¿cuál es la realidad de esto? La realidad es: crecer espiritualmente es una opción. Biológicamente hablando, tú no tienes opción. Tú creces porque Dios estableció en las leyes de la biología que tu cuerpo madurara, creciera. Pero espiritualmente hablando, sí es nuestra responsabilidad crecer o no crecer. Esa es nuestra opción, la opción que tú y yo tenemos. Y en un momento más veremos cómo podemos lograrlo. Segundo mito: el crecimiento es inmediato. Hoy en día la gente espera resultados inmediatos. Esperan que su vida cambie como por arte de magia, por haber leído un pasaje de la Escritura, por haber cantado una canción o por haber escuchado una predicación. Piensan que el crecimiento espiritual es como un café instantáneo, abrir una lata de frijoles preparada o la calefacción. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que el crecimiento espiritual es un proceso gradual. Crecer espiritualmente te va a llevar toda la vida, toda la vida. Y todos los que estamos aquí iniciamos en algún momento de nuestras vidas y estamos en algún nivel de crecimiento espiritual. Todos los que estamos aquí. Ahora, me encantaría decirte que, entendiendo que todos estamos en el crecimiento espiritual, sería fabuloso que nos tratáramos de esa manera cuando alguien más comete un error. Decir: ok, está bien, perfecto, está creciendo espiritualmente. Y si te cuesta trabajo creer o aceptar esta realidad, quiero decirte que Dios la acepta y está completamente de acuerdo con ello. Dios sabe que estamos en un proceso espiritual y está completamente de acuerdo con ello. Mito: se da por tan solo asistir a la iglesia. El siguiente mito dice que el crecimiento espiritual se da por tan solo asistir a la iglesia. Ahora, es cierto que venir a la iglesia trae crecimiento en nuestras vidas. Si no, pues entonces cerremos este lugar o hagamos algo más, ¿no? Pero no es suficiente. Es como crecer comiendo lechuga solamente y pensar que por eso tendrás un cuerpo saludable, con pura lechuga.
El mito de creer que venir a la iglesia el domingo y que con ello ya cumpliste y que es suficiente para que tu vida sea transformada es precisamente eso, un mito. Es un mito. Ahora, ¿cuál es la realidad? La realidad es que el crecimiento espiritual se da por el desarrollo de hábitos. En su libro Los hábitos de Jesús, Jay Dennis enlista 31 hábitos que Jesús practicó constantemente mientras estuvo aquí en la tierra con nosotros y que lo llevaron a ser un hombre maduro espiritualmente hablando. Algunos de esos hábitos que él practicó obviamente es el hábito de la oración, es el hábito de la lectura de la palabra de Dios, el hábito de reunirse con otros cristianos y el hábito de apartarse a lugares solitarios para ser renovado por Dios. El crecimiento espiritual es el resultado de poner en práctica buenos hábitos como los que Jesús practicó. Así que la iglesia está bien, pero es un paso, no es todo. Siguiente mito. El mito dice que lo puedes lograr por ti mismo, que el crecimiento espiritual lo puedes lograr por ti mismo. Y en muchas ocasiones he escuchado a cristianos decir: yo no necesito ir a la iglesia o a un grupo pequeño para estar bien con Dios. Con que yo lea mi Biblia y ore en casa, con eso es suficiente. ¿Y saben qué? Se las compro. Mi única preocupación es que realmente oren y lean su Biblia en casa. Es lo único que me preocupa. Pero si están de acuerdo con eso, adelante. Ahora, ¿cuál es la realidad? Que el crecimiento se da con la ayuda de otros. Se da con la ayuda de otros. En el cristianismo no existe tal cosa como el llanero solitario, porque hasta el llanero solitario tenía su inseparable amigo. ¿Cómo se llamaba? Toro. Entonces no era tan solitario como realmente creía. Tenía a alguien a su lado, su fiel compañero Toro. La idea de parte de Dios de tener una iglesia donde unos a otros pudiéramos ayudarnos, animarnos, fortalecernos, perdonarnos, enseñarnos, fue de sus mejores ideas. De sus mejores ideas. ¿Por qué? Porque cuando estemos en su presencia, también estaremos juntos. También. Así que aprendamos a tratarnos y apoyarnos los unos a los otros de esa manera. El siguiente mito dice que el crecimiento espiritual se da por lo que crees. Por lo que crees. Y creo que este argumento ha sido uno de los que más han dañado a las personas y a las iglesias. Creer que tu espiritualidad es en relación a lo que sabes de la Biblia, los versículos que tienes memorizados o los cursos de discipulado que has tomado. Y por eso tenemos a personas con cabezas de este tamaño y con corazones de este tamaño. Pero piensa en lo siguiente: si realmente se diera únicamente por lo que sabes, creo que el diablo sería más espiritual que muchos de los que estamos aquí. Sería más espiritual que muchos de los que estamos aquí porque sabe mucho. Sabe mucho. Así que, ¿cuál es la realidad? La espiritualidad nada tiene que ver con lo que sabes. Nada tiene que ver. Quizás influye en algo, pero nada tiene que ver. Y la realidad es que se mide por lo que crees y lo que haces. Es posible que alguien pueda saber todo de la Biblia, todo, y me refiero a todo, pero a menos que el resultado de su conocimiento sea una vida transformada al modelo de Cristo, su conocimiento y nada es la misma cosa. La misma cosa. El conocimiento que tú y yo adquirimos de la palabra de Dios debe llevarnos a ser más como Cristo. Y si no está sucediendo eso, chiquito, pues no importa lo que sepas. No importa cuántos versículos, cuántos cursos, cuántas predicaciones. El resultado debe ser siempre la semejanza a Cristo en lo poco o en lo mucho que sepamos. El mito se mide por la forma en que eres en la iglesia. ¿Ya entendieron por qué para venir a la iglesia usamos nuestras mejores garritas? Nuestro mejor lenguaje, nuestra mejor educación, porque creemos que en la iglesia es donde debo comportarme como un buen cristiano, porque ahí está la presencia de Dios.
porque ahí debemos demostrar que soy un cristiano fiel, ejemplar y educado. Ahora, ¿cuál es la realidad? Se mide por la forma en que eres en casa y en el mundo, no en la iglesia, sino fuera de la iglesia. ¿Qué tan espiritual eres en casa, en tu trabajo, en la escuela, allá donde nadie te conoce? ¿Qué tan espiritual somos delante de ellos? Si se dan cuenta, la luz no se necesita donde hay un lugar iluminado, se necesita donde hay oscuridad. Entonces, no es presumir nuestra espiritualidad con los que son cristianos, sino demostrar nuestra espiritualidad, nuestra madurez espiritual con aquellos que no son, con aquellos que no son. Fue incómodo, ¿verdad? ¿Cuáles son las leyes de Dios en cuanto al crecimiento espiritual? Segundo punto que vamos a ver. ¿Cuáles son las leyes de Dios en cuanto al crecimiento espiritual? El crecimiento espiritual es intencional. Ayúdame a leer lo que dice Juan capítulo 1 versículo 37. Cuando los discípulos lo oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó: ¿qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospedas? Rabí significa maestro. Vengan a ver, les contestó Jesús. Lo que dice el versículo 40 de este pasaje no está escrito ahí, pero si ustedes lo leen, el versículo 40 dice que Andrés y Juan habían sido discípulos de Juan el Bautista, quizás por años. Y en este versículo que leímos nosotros observamos que al saber que Jesús era el Mesías tan esperado, dejaron a Juan. ¿Y a quién siguieron? A Jesús. Dejaron a Juan y siguieron a Jesús. Ellos dejaron a Juan y empezaron a seguir a Jesús porque entendieron que ese cambio les traería crecimiento a sus vidas. Y eso fue lo que sucedió realmente. Estos dos discípulos se convirtieron en 2 de los 12 apóstoles de Jesús. Pasar del punto A al punto B en tu crecimiento es algo que tú provocas. Es algo que tú provocas y es completamente intencional. Y hay una pregunta que debes subrayar de este pasaje, y es la pregunta que le hacen los discípulos a Jesús: ¿dónde vives? ¿Dónde vives? ¿O dónde moras? Yo creo que en esas simples palabras significaban: queremos estar contigo. Te voy a decir lo que yo aprendí con esto. Pasar tiempo con Jesús es muy distinto a estar con Jesús. Se los explico. En este momento ustedes y yo estamos pasando tiempo juntos, pero cuando termine este tiempo, pues cada quien se va a su casa o a sus asuntos, y no volvemos a pasar tiempo sino hasta la siguiente semana o en el grupo pequeño los jueves. ¿Estoy dándome a entender? Sí, ¿verdad? Entonces pasamos tiempo juntos, no estamos, pasamos tiempo juntos. El crecimiento espiritual en nuestras vidas se va a dar con mayor intensidad cuando tú y yo dejemos de pasar tiempo con Jesús y decidamos estar con Jesús. Cuando eso suceda, dejaremos de tener tiempos de oración de 2 minutos y mantendremos una actitud de oración todo el día. ¿Se puede? ¿Sí? Una actitud de oración. No quiere decir que todo el día vas a estar de rodillas y vas a ir al súper de rodillas y vas a estar en la escuela de rodillas. No, una actitud de oración donde quiera que estés. También dejaremos de meditar en su palabra los domingos solamente y meditaremos en Él y en su palabra todos los días. Tenemos que crecer, dejar de pasar tiempo con Jesús y empezar a estar con Jesús. Son 2 cosas completamente distintas. Inciso B, el crecimiento espiritual es gradual. El versículo de Efesios capítulo 4 versículo 15 y 16 dice: más bien, al vivir la verdad, ¿con qué? Con amor. ¿Qué sucederá?
creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. ¿Cuántos de ustedes, cuando sus hijos nacieron, a la segunda semana se dieron cuenta que ya estaban como están el día de hoy? Con más peso, con menos pelo, con más arrugas, con más años, con patas de gallo y tantas cosas más. ¿Cuántos de ustedes? Ninguno. ¿Por qué? Porque físicamente crecer lleva ¿qué? Lleva tiempo. Lleva tiempo. Crecer espiritualmente también lleva tiempo. Así que no nos enojemos cuando alguien que no ha crecido lo suficiente se equivoque, o cuando nosotros mismos nos hemos equivocado. No juzguemos ni nos juzguemos a nosotros mismos, porque crecer espiritualmente lleva tiempo. Y mientras estemos en este lugar, vamos a seguir creciendo. No va a llegar un momento donde digamos, yo ya sí no necesito nada de eso, todos los demás sí, pero yo ya crecí lo suficiente. No hay un momento en nuestras vidas donde podamos decir eso. Crecer espiritualmente lleva tiempo. Ahora, el pasaje que leímos nos da la clave del crecimiento. La clave para el crecimiento espiritual es vivir la verdad con amor. Y te lo voy a explicar de esta manera. Cuando pones énfasis en la verdad, pero careces de amor, te vuelves en un cínico y despiadado. Usas lo que sabes para herir, para humillar, para enorgullecerte. Cuando pones énfasis en el amor, pero careces de la verdad, te vuelves un hipócrita solapador. No importa la verdad, sino lo que diga tu corazón. Pero cuando pones el mismo énfasis en las dos, es decir, en la verdad y en el amor, te vuelves más como Cristo. Porque eso es lo que dice el pasaje. Más bien, al vivir la verdad en amor, creceremos en todo hasta ser semejantes como aquel que es la cabeza, en Cristo. Jesús enfatizó tanto en la verdad como en el amor, y eso lo volvió irresistible para las personas que lo seguían. Inciso C: el crecimiento espiritual es personal. Ayúdame a leer lo que dice 2 Corintios capítulo 13 versículo 5. Examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que fracasen en la prueba. No sé si lo que voy a decir es una buena o mala noticia para ti, pero sin importar qué tan buena es tu historia familiar, es decir, cuántas generaciones de cristianos hay en tu familia, el crecimiento espiritual sigue siendo completamente personal. O quizás tu historia familiar no es tan buena, no hay una referencia buena en ella. No te preocupes, el crecimiento espiritual sigue siendo personal. No es un paquete familiar, ni siquiera matrimonial. Es un paquete completamente individual. Y de este tema te voy a decir 3 cosas simples pero poderosas. No es lo mismo ser religioso que ser espiritual. No es lo mismo. Jesús era espiritual. Los fariseos eran ¿qué? Religiosos. Los religiosos hacen las cosas porque tienen que hacerlas. Los espirituales porque aman a Dios y aman obedecerle. Para ser espiritual es necesario entregar tu vida a Jesús. No hay espiritualidad genuina aparte de Jesús, separada de Jesús. Quizás puedes llegar a ser en místico y otras cosas más, pero no espiritual si Jesús no está en tu vida. No está en tu vida. Y tercero, el discipulado es el proceso para llegar a ser más como Cristo. Sí. Inciso B, vamos rapidísimo. El crecimiento espiritual es práctico. Y ayúdame a leer lo que dice Tesalonicenses capítulo 5, 16 al 22. Hay un error ahí, nada más ese versículo. Estén siempre alegres,
Oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, sométanlo toda a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal. Cuando hablamos de crecer espiritualmente, no estamos diciendo que las mujeres van a terminar siendo monjas y los hombres monjes o monaguillos, según sea el caso. Dios nunca vio la espiritualidad como algo místico, como algo que llegas a un nivel distinto y te encuentras a ti mismo y te liberas y haces todo ese tipo de cosas. Dios nunca pensó en la espiritualidad de esa manera, sino como algo práctico que tú y yo podamos vivir cada uno de los días de nuestras vidas. Por ejemplo, el pasaje nos dice de qué maneras podemos identificar esa parte de espiritualidad de nuestras vidas. Dice, cuando mostramos el gozo en toda circunstancia. ¿Estén cuánto tiempo? Siempre, siempre, siempre alegres. Cuando oras constantemente, dice el pasaje, oren sin ¿quién? Sin cesar, no sin César, sin cesar. Cuando das gracias a Dios en toda situación, incluso en las más adversas. El pasaje dice, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es voluntad de Dios para ustedes. Cuando aprecias la palabra de Dios y te alimentas de ella, cuando disciernes lo que escuchas, cuando haces el bien constantemente y cuando te apartas de todo lo que es malo. Y ese crecimiento lo experimentamos a medida que vamos comprendiendo y practicando los principios que se nos dan en la palabra de Dios. De ahí viene el crecimiento espiritual, no de leer periódicos, revistas o tantas otras cosas. Inciso E, el crecimiento espiritual es relacional. Preocupémonos los unos a los otros a fin de estimularlos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Ya les había comentado las veces, las ocasiones que se repite la palabra unos a otros o la frase unos a otros en la Biblia. Ahora solamente quiero decirles que el crecimiento ocurre mejor en comunidad. El crecimiento espiritual se da mejor en las relaciones, mejor en las relaciones. Y tener relaciones sanas e intencionales con otros creyentes que desean madurar igual que tú, te va a ayudar a crecer. Es F, nos vamos rapidísimo. El crecimiento espiritual es multidimensional. 1 Corintios 12:12 dice, de hecho, aunque todo el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros. Y todos los miembros, no obstante de ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. De esta parte solamente voy a hacer un comentario. Como tú y yo formamos parte del mismo cuerpo, ¿cuál es ese cuerpo? La iglesia. Cuando tú creces, yo también crezco. ¿Te das cuenta? Cuando tú creces, yo también crezco. Nadie tiene una mano más grande y otra más chica, o un pie más chico y el otro más grande, a no ser que tenga algún problema físico. Pero la mayoría de nosotros crecemos parejitos. Hay algunas veces que 1 o 2 centímetros, ¿no? Pero la mayoría de nosotros crecemos parejitos. Y el que mi mano haya crecido lo suficiente como esta, me ayuda. Así que tu crecimiento también me afecta a mí, o mi falta de crecimiento también te puede afectar a ti. G, inciso G, el crecimiento espiritual es encarnacional. Y ayúdame a leer muy fuerte ese versículo de Gálatas 2:20, porque es uno de los que usted debe memorizar. He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Cuando Cristo se mete en nuestro corazón como una uña encarnada y se hace parte completamente de Él,
podemos decir que nos hemos convertido en cristianos espirituales. Cristo se encarnó en nosotros. No solamente está ahí, sino que se encarnó en nosotros. Ahora, cuando nosotros respondemos ante los problemas, dificultades de la vida, igual como Jesús respondió, estamos creciendo. Cuando la manera en que tratamos a las personas, inclusive aquellas que no nos agradan tanto o que nos hacen daño, de la misma manera que Jesús lo hizo, estamos creciendo. Cuando la manera en la que amamos a Dios y le expresamos nuestra gratitud y adoración es como Jesús lo hizo, es porque estamos creciendo. Pero permite que Jesús se encarne completamente en tu vida. No que sea parte, que esté encarnado completamente en tu vida. Y por último, ¿cómo podemos acelerar nuestro crecimiento espiritual? Tengo que aceptar mi responsabilidad personal por mi crecimiento espiritual. Así es, usted lo escuchó bien. El crecimiento espiritual es responsabilidad de cada uno de los que estamos aquí. No es responsabilidad mía, no es responsabilidad de su esposo, no es responsabilidad de su esposa, no es responsabilidad ni siquiera de sus hijos. El crecimiento espiritual es responsabilidad completamente suya. Ahora, esto no quiere decir que no vamos a hacer nuestra parte por ayudarlos a crecer, pero entiendan, el crecimiento espiritual es entre ustedes y Dios. Yo no puedo llegar a imponer absolutamente nada. Dios tiene que trabajar en nuestros corazones. Y hay 5 maneras en las cuales podemos acelerar nuestro crecimiento. Lo importante de esto es que ya lo estamos haciendo. Ya lo estamos haciendo. Primero, inciso A, adorando a Dios con la totalidad de mi ser. Adorando a Dios con la totalidad de mi ser. Adorar a Dios con todo tu ser te ayuda a crecer. Y también es una muestra de crecimiento espiritual. Cuando estás conectado con Dios y dejas a un lado el teléfono y estás en íntima comunión con Él, conectado, sin que otra cosa interfiera y esté distrayendo tu mente. Madurando, inciso B, madurando en la palabra de Dios y en la oración. Madurando en la palabra de Dios y en la oración. Puedes estudiar lo que tú quieras, puedes tomar los cursos que tú quieras, las capacitaciones que tú quieras, pero eso no va a traer crecimiento espiritual a tu vida. Te va a traer crecimiento intelectual, lo que tú quieras, pero el crecimiento espiritual emana únicamente de la palabra de Dios, del estudio de la palabra de Dios. Inciso C, creciendo en compañía con otros creyentes. Inciso D, compartiendo el evangelio con los que no conocen del Señor. Y voy a hacerles una pregunta bien incómoda porque tengo que hacerla. ¿Cuándo fue la última vez que tú compartiste con alguien más de Cristo? Es una pregunta incómoda porque a veces la vorágine nos impide hacer esa labor. Y esa labor debe ser algo completamente natural en nosotros. Compartir con otros de Jesucristo. Y por último, sirviendo a Dios por medio de los dones que Él me ha dado. Dios te dio dones y capacidades que puedes poner en práctica para servirle a Él. Y me alegro y estoy muy agradecido con los que ya están haciendo esa labor. Les felicito mucho. A manera de conclusión, leamos nuevamente lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 14. Así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas.